Bueno, ahora sí, nos metemos en el tema herederos universales, Anita. Exactamente, bueno, porque siempre tomamos temas de la realidad que nos llegan para justamente desandar algunos que no tenemos mucha noción, y en este punto tiene que ver con el tema de los herederos, como bien decía Majo. Tomamos el caso de Carlos Saúl Menem, fallecido el 14 de febrero del 2021, y toda una disputa entre hijos y también nietos acerca de qué le correspondía a quién y en qué porcentaje. Bueno, finalmente se dictaminó que los herederos universales son Zulemita Menem, Carlos Nair Menem, Máximo Saúl Menem y Antonella Carla Menem Pineta, que es la nieta, ¿sí?, e hija de Carlitos Jr., falleció en un accidente, como todos sabemos, de helicóptero. Bueno, y de allí las preguntas, ¿no? ¿Qué implica el tema de una herencia universal? Hay que dejar, más allá de que obviamente este caso estamos hablando de una herencia cuantiosa, o sea, es una familia adinerada. En el caso de la gente de a pie, la gente común, ¿cómo es el tema de la herencia? ¿Hay que dejarlo como una voluntad anticipada? ¿Eso se charla antes? ¿Qué sería realmente el tema de cómo se manejan los porcentajes también de acuerdo a lo consanguíneo, ¿no? ¿A quién le corresponde qué? Y en todo caso, ¿de qué forma se determina en vida? Bueno, muchísimas preguntas. A raíz de este caso, que también trajo como mucho ruido por todas las disputas que se generaron respecto a quién le correspondía y sobre todo quién tenía mayor prevalencia de lo que eran los hijos, ¿no? Recordemos también que Carlos Nair Menem en su momento no había sido reconocido. Así que fue como una disputa larga, dimes y diretes. Y bueno, un punto que nos sirve para pensar qué implica el tema de una herencia universal. Qué tema, qué tema. De ser heredero universal, ¿no? Y cómo se organiza todo esto. Hijos sin relación, porque prácticamente a Máximo Boloco él lo vio nacer y no mucho más, porque después se separan y la relación con el padre, siempre lo contaron, fue trunca, fue casi nula, o sea, tuvo algún acercamiento, pero no convivió. Incluso lo de la nieta también. Él tiene contacto con la nieta ya muy cerca, en los últimos años de su vida, vamos a decir, ¿no? Porque también hubo una situación ahí de no permitir acercarse. Supuestamente, según la versión de la nieta, era Zulemita la que le impedía el acercamiento a Carlos Menem. Bueno, como siempre, un tema así tan público y tan notorio y tan notable como el de Carlos Menem y sus sucesores, nos despierta dudas acerca de qué es una herencia, cómo se establece una herencia, a quiénes le corresponde y qué es esto de ser heredero universal. Está con nosotros el abogado especialista en sucesiones, Mauricio Moyano. Mauricio, un gusto tenerte acá en el programa de nuevo. Buen día. Gracias, buen día. Hola, Mauricio. Buen día. ¿Cómo se determina, para iniciar con este tema que se me hace bastante complejo además, cómo se determinan las herencias? Bueno, las sucesiones, ante la falta de voluntad expresa del testador en un testamento, la ley presume a quien el testador más quiere. Entonces, la ley presume que a quienes más quiere es a sus descendientes, a sus hijos. A sus hijos, a su cónyuge, a falta de hijos, a sus ascendientes, a sus padres, a sus abuelos. Es decir, la ley determina que la herencia se distribuye conforme el afecto presunto de ese testador o de ese causante. Conforme el afecto... El afecto presunto. Presumimos el afecto de una persona. La ley se pregunta, la ley se pregunta, yo siempre se los pregunto a mis alumnos en la facultad, ¿a quién ustedes más quieren? Entonces, quien tiene hijos, naturalmente te dice a quien yo más quiero es a mis hijos, a quien más quiero es a mi esposa, a mi esposo, o los alumnos en la facultad, ante la falta de hijos, porque son jóvenes, suelen decir a quien más quiero es a mis padres. Entonces, la ley, siguiendo ese afecto presunto, distribuye los bienes en ese sentido. Porque, repito, la persona que fallece no previó otro destino diferente. Por eso es importante prever ese destino. Porque estoy pensando, doctor, según lo que nos está diciendo, es tan presunto que por ahí esa persona, la ley presume que quiere más al hijo y tal vez el hijo nunca estuvo, por dar un ejemplo, ¿no? Y quiere a alguien que no es de su sangre mucho más que a, no sé, que a su pareja. Estoy presumiendo, o sea, ¿qué pasa ahí? Igual más allá de esto, más allá de este afecto presunto, nosotros tenemos herederos forzosos, herederos que sí o sí tienen que comparecer a la sucesión del causante, más allá de que él no los quisiera, en el caso de
de Menem, que es el caso que están trayendo a colación, o más allá de que no tuviese relación con estos hijos o con esta nieta a la quien ustedes nombraron. Entonces, más allá de eso, estamos obligados a dejarle una pequeña porción. La ley los contempla, digamos. La ley los contempla y me es obligatorio dejarles una pequeña porción. Claro. No puedo desheredarlos, no puedo dejarlos de lado. ¿Doctor? Solamente si lo dejas expreso, sí. Si dejas expreso en vida, tampoco. En el nuevo Código Civil y Comercial no se puede. No se puede. ¿Qué no se puede? Desheredarlos. Desheredar, no se puede. Aún cuando hayan atentado contra mi vida. ¿En serio? Aún cuando me hayan abandonado. Mirá vos. Mauricio, los hijastros, que una palabra me suena bastante fea, pero ¿hijastros y hijastras también cuentan? No, los hijastros, es decir, el hijo de mi cónyuge, que no es hijo mío, no. Okay. Salvo que yo lo haya adoptado. Que existe obviamente el caso de la adopción del hijo del cónyuge. ¿Y qué pasa cuando aparecen hijos caso Maradona, ¿no? Después de que fallece o que todavía no está convalidada ese vínculo legalmente? Cuando supuestamente, por ejemplo, ya se repartió la herencia, ¿qué pasa si aparecen nuevos hijos, hijas? Todos los hijos tienen el mismo derecho, sean matrimoniales o sean extramatrimoniales. Si estos hijos aparecen con posterioridad a que la herencia se distribuyó, tendrán acciones contra los hijos que ya percibieron la herencia, que ya cobraron. Claro. ¿Sí? Pero el proceso... como que se retrotrae tienen trámite, por así decir. Tienen que ser reconocidos por la justicia, obviamente, a través de una acción de filiación. Claro. De un ADN. A través del ADN. Sí, el ADN es la prueba principal que tenemos. Hay un montón de otras pruebas, el ADN es la principal. ¿Qué pasa, por ejemplo, pienso en este caso puntual, pero se da mucho también, con un hijo fallecido? En ese caso, bueno, Carlitos Menem Jr. no tuvo hijos al menos reconocidos por él. Después creo que salieron casos, pero creo que no llegaron a confirmarse. En el caso de este hijo fallecido, si tuviese hijos, ¿esa parte queda para los hijos? ¿Se los contempla como un hijo? O sea, ¿cómo se mide eso? ¿Va para los nietos? Sí, seguimos con la misma idea del afecto presunto. A ver. El causante o la persona que fallece, ¿qué quiere? Transmitir el patrimonio a la generación que sigue. Si este traspaso generacional se altera por la muerte presunta del hijo, que es el caso de Carlitos. En este caso, Carlitos sí tiene una hija, ¿no? Claro, tiene una hija que es Antonella. Claro, Antonella es la hija de Carlitos. Claro. Seguimos entonces con la idea del afecto presunto. Claro. ¿Qué hubiese querido el causante? Que si su hijo no está porque falleció antes, en derecho se denomina prefalleció, van a heredar, en este caso, la nieta. Perfecto. En representación de Carlitos. Exacto. ¿Y en qué caso esa herencia no se reparte entre hijos o afectos presuntos o forzosos? ¿Cuándo es un no por determinada situación? Dijimos que si lo expresa en vida la persona tampoco vale. ¿Cuándo es un no esa herencia? ¿Cuándo hay algo delictivo? ¿Cuándo? Nunca es un no. ¿Nunca es un no? Nunca el causante, conforme el actual Código Civil, nunca puede desheredar. Okay. Podrán los hijos accionar en contra de un hermano, de otro hijo, por alguna causal. Abandono, injurias graves. ¿Porcentajes también diferentes? ¿También se pueden entre ellos? Los hijos tienen los mismos porcentajes para recibir de herencia. Lo que sucede es que el testador puede mejorar a unos en desmedro de otros e incluso puede mejorar a un discapacitado o que tenga algún tipo de incapacidad. Que le dé más porcentaje de herencia. Que le dé más porcentaje de herencia. Una pregunta que te iba a hacer era eso, si se repartían partes iguales o no. Si no está aclarado en un testamento. Claro, no quiero ser tan fino con el tema, pero los descendientes tienen derecho a 2/3 partes de la herencia de su padre. Ajá. 2/3 partes, es decir, el 66%. Ese 66% se distribuye entre los hijos. No vamos a poner al cónyuge acá, ¿sí? Okay. No vamos a poner al cónyuge. El otro 33%, el causante puede distribuirlo conforme él lo estime conveniente. ¿Y esa distribución pueden ser las donaciones que hizo anticipadamente? Esa distribución, que nosotros la denominamos mejora, se puede hacer a través de un testamento, se puede hacer a través de donaciones, se puede hacer a través de un legado, ¿sí? Sí. E incluso tenemos otra parte más, otro 33% que lo sacamos del 66, ya es una cuestión de matemática, que se lo puede dejar a un hijo con discapacidad. Ahí está. Eso es algo nuevo que nos ha dejado el nuevo Código Civil, una norma muy importante, pero hay que hacerlo a través de un testamento. Bien. Mauricio, a raíz un poco del caso que planteaba Anita, Menem, sus
sus sucesores y demás, estamos hablando de grandes fortunas, ¿no? O una gran fortuna. ¿Qué pasa con aquella persona que tiene una casita y un auto? Y ese es el legado, eso es lo que en todo caso heredarían los sucesores. ¿Va a la misma cuenta? ¿Qué pasa ahí? Los porcentajes hereditarios o las porciones hereditarias son las mismas, sea que tenga mucho capital o muchos patrimonios, o sea que su patrimonio sea escaso. Okay. Lo que se está recomendando ahora, está de moda, es tratar de planificar la sucesión o planificar el patrimonio familiar y evitar una sucesión el día de mañana, porque las sucesiones son caras. O sea, antes que fallezca la persona, o sea, tratar de instalar el tema, tenemos que pensar, así como pensamos en distintos gastos y demás, cómo se planifica a quién le dejo esta casa. Tratemos de pensar a quién le dejo la casa, a quién le dejo la finca, a quién le dejo la ferretería, quién va a continuar trabajando en la peluquería. Y eso todo por escrito, por supuesto. Eso todo es por escrito, obviamente, y lo ideal es que nos pongamos todos de acuerdo. Ajá. Que lo consensuemos, La figura del padre o de la madre, la figura de la persona que lleva adelante esa familia, tiene mucha ascendencia sobre los hijos. Sí. Cuando está vivo, obviamente. Sí. Entonces, esa ascendencia es importante usarla con un fin benéfico para tratar de consensuar. ¿Sí? Yo sé que un hijo va a necesitar más ayuda mía, yo sé que otro hijo tiene más facilidades para desenvolverse en la vida y yo sé que este otro es el que va a continuar con la empresa. Sí. O con la verdulería o con la ferretería. Sí. Entonces, tratar de dejarlo por escrito. Okay. O por ahí, qué sé yo, caso mío, yo sé que un hijo mío va a tratar de continuar con el estudio jurídico y otro no, otro va a ser médico. Okay. Sí, tengo dos cortitas. ¿Puedes dar? La primera, una persona fallecida, mira lo que te voy a preguntar, Mauricio. La persona fallece, ¿todo es más caro? Primera pregunta. ¿Sí? Y la segunda es, ¿se heredan deudas? Son las dos cortitas que tengo. Sí, muy bien la pregunta. Cuando el heredero hereda, el heredero continúa las relaciones jurídicas, todas las relaciones jurídicas, las activas y las pasivas. Sí. Y los estados posesorios, no quiero ser tan finito en el tema, pero está bueno. Pero hereda deudas, porque si no, ¿quién le daría un crédito a una persona de 70 años? Entonces, esa persona de 70 años que adquirió un crédito y falleció, luego sus herederos tienen que pagarlo ese crédito. ¿No es que muere la persona, muere todo? No es que se extingue el crédito. Porque hay gente que inclusive sabiendo, lamentablemente, que puede llegar a fallecer, toma préstamos con tarjeta o saca ciertas cosas previendo que después nadie lo va a pagar. No. Doctor, mira lo que estoy preguntando. Está bien lo que estás preguntando. Sobre todo hoy por hoy, donde el seguro de vida de los créditos o de las tarjetas de crédito es optativo. Antes era obligatorio el seguro de vida. Hace años atrás, yo compraba con una tarjeta de crédito teniendo 70 años, fallecía y la tarjeta tenía un seguro que cubría ese saldo impago. Hoy es optativo. Hoy es optativo. Entonces yo tengo que ir y contratarlo ese seguro. Ok, pero no me contestó si es todo más caro si la persona fallece y nada está pensado antes. En contra de mi propia profesión voy a decir que es más caro. Excelente, doctor. Muchas gracias por la verdad. Gracias, doctor. Y de que te cortita la mía, si por ejemplo, dado el caso, una persona fallece y por escrito deja que a los hijos, a esos afectos más que presuntos reales, ¿no? Ha tenido hijos, les deja poco. Y él decide a quién dejarle más. Una persona que no tiene vínculo ni siquiera sanguíneo. ¿Puede ser que se dé eso? Puede ser que se dé. ¿Y ahí nadie tiene derecho a reclamo o sí? Sí, obviamente. Los hijos tienen derecho a reclamar. A partir de la muerte del padre, no antes, pueden reclamar. O si, por ejemplo, el padre, como dijo tu compañera, distribuyó todos sus bienes en donaciones en vida. Yo podré reclamar esas donaciones que se reviertan, pero solo desde la muerte en adelante, no antes. Nos ha pasado un montón de veces en tribunales que por ahí algunos colegas se equivocan e inician acciones en vida del causante. No se puede. El causante o la persona que va a fallecer, que está vivo todavía, en vida es totalmente dueño de su patrimonio y puede hacer lo que quiera. Verán luego los hijos o los herederos si quieren proteger su porción hereditaria accionando en consecuencia. Pero en vida soy totalmente dueño de mi patrimonio. Clarísimo, Mauricio Moyano. Gracias por venir al programa. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Muy bien, un gusto. En el piso. Muchas gracias, doctor, que siempre tenemos el Zoom. Claro. Es de carne y hueso, claro. Te queremos como nuestro abogado sucesorio. Doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias.